Es un placer hablar de economía con el hombre que tengo aquí en los estudios de la cadena COPE. Es el señor Enrique Gea, director general de NAE Business School, también director gerente de la Fundación Universidad Empresa de la región de Murcia y director executive de MBA. Lo primero, saludarle. Señor Gea, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, estamos bien dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, desde luego. Porque termina un 2014 que muchos economistas, muchos expertos, políticos, los políticos no es que sean expertos, eso lo digo yo, hablan de que poco a poco se va repuntando, aumento de las exportaciones, aumento también de lo que es el Producto Interior Bruto, mejores perspectivas, se habla de que la macroeconomía va a bajar ya a las familias, que es de lo que se trata, generación de empleo. Ha escrito usted muchos artículos, va a seguir escribiendo artículos muy interesantes. Publicaba además recientemente uno relacionado con que poco a poco estamos saliendo un poco de la recesión. ¿En qué se basa el señor Enrique Gea? Porque me parece optimista esa visión. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el 2014 se está comportando de acuerdo con las previsiones que se hicieron. Es decir, hubo unas previsiones iniciales de que el Producto Interior Bruto podía crecer el 1,2% del PIB en tasa real. Y bueno, las últimas estimaciones que se están haciendo es subir una décima, ¿no? Del 1,3. No, una décima no es una cosa que vaya a cambiar la situación, pero bueno, es un buen síntoma, ¿no? De que no te la bajen y te la suban, ¿no? Si te la suben, es un buen síntoma, ¿no? Bien, y entonces yo sí creo que hay índices que muestran que la economía española está mejorando y que está saliendo paso a paso, está saliendo poco a poco de la situación en que estaba, ¿no? Y bueno, hay índices por la vía de la demanda, es decir, está aumentando un poquito el consumo privado, cosa que aumente el consumo privado es difícil, ¿no? Porque las familias están muy endeudadas y se está dando de que las familias, por una parte, están ahorrando, pero a su vez también están aumentando un poquito el consumo, o sea que no destinan todo al consumo y reducen su endeudamiento ahorrando un poco, ¿no? Y ese es un hecho real. Por otra parte, las administraciones públicas se están encontrando con que hicieron reformas fiscales para subir recaudación impositiva y tanto en el impuesto sobre la renta de las personas físicas como en el IVA, y están respondiendo, como la economía se está moviendo un poquito hacia arriba, pues está respondiendo bien la recaudación y por lo tanto eso supone que pueden cumplir el déficit sin bajar mucho el gasto. Es decir, si no subieran los ingresos, pues habría que bajar el gasto para que la diferencia no fuera importante. Tan exagerada, sí. Exactamente, pero si están subiendo los ingresos, a ti te permite no tener que reducir gasto, ¿no? Y claro, cuando no reduces gasto, pues eso se nota al final en la economía, ¿no? Y después, por otra parte, pues está, como ha dicho, las exportaciones. Es verdad que hay unos meses que sube y algún mes ha bajado, pero en términos generales el sector exportador de España se está portando muy bien y por lo tanto estamos incrementando las exportaciones y en mayor medida que muchos países de la Unión Europea. Es decir, la exportación española está creciendo a un ritmo mayor que para nuestros países vecinos de la Unión Europea, ¿no? Y todo eso está incrementando la demanda. Por parte de la oferta, pues se nota primero en que está aumentando la inversión. Y la inversión, está aumentando. Está cayendo menos, con lo cual significa en términos relativos que está mejorando la inversión en bienes de equipo. Entonces la inversión en bienes de equipo es muy importante porque es la que va a ser base para aumentar la producción, ¿no? Y según la mayoría de los índices que se ofrecen sobre el sector inmobiliario y el sector de la construcción, la caída de la construcción ha tocado fondo y por lo tanto ahora mismo pues en vez de que cada vez se construya menos y haya menos visados de obra o haya menos obras que se inicien, pues ahora ya eso ha tocado fondo y del nivel más bajo que hemos estado, pues está subiendo un poquito lo que es la construcción, con lo cual eso está ayudando a mejorar la situación económica, ¿no? Y luego, por otra parte, también hay otro dato que es la afiliación a la Seguridad Social, ¿no? Entonces, la afiliación a la Seguridad Social está aumentando. Y también hay otro dato que es la disminución del paro registrado. No me estoy haciendo referencia a la EPA, pues hay dos procedimientos para medir el paro, pero el paro registrado también está disminuyendo. Yo le puedo decir que como estoy en este mundo de la escuela de negocios y por lo tanto tengo relaciones con muchas empresas, puesto que es obligado en mi puesto
las empresas de trabajo temporal están diciendo que están viendo movimiento de peticiones de personas para ser empleadas. Habría que intentar conseguir, obviamente, que las personas que se emplean y que encuentran un trabajo nuevo, pues que pudieran conseguir contratos indefinidos, porque es verdad que hay todavía mucha contratación temporal y también contratación a tiempo parcial. Eso es cierto, es un problema ese. Bueno, claro, pero vamos a ver, en el tema de la contratación a tiempo parcial, todos los países tienen contratación a tiempo parcial, y la contratación a tiempo parcial significa que hay personas a lo mejor que pueden trabajar por la mañana, personas que pueden trabajar por la tarde. Eso, hombre, lo importante en España, dado el nivel de paro que tiene, es que los incrementos fueran en tiempo indefinido, ¿no? Pero el contrato a tiempo parcial, también hay personas que no tienen esa posibilidad de todo el día, y eso es bueno, no el trabajo temporal, ¿no? El trabajo temporal que las empresas no se atreven a contratar de manera indefinida porque no saben si van a disponer de ellos o no, ¿no? Yo creo que de todas maneras la reforma laboral debería de seguir profundizándose en la misma, ¿no? Y de tal manera que los ajustes no se llevarán vía salarios y no se llevarán vía despidos, sobre todo, sino se llevarán vía salarios, ¿no? Exactamente. Sí, esa es una buena iniciativa, desde luego. Entonces, es muy importante decir, hombre, hasta donde yo sé, le puedo decir que muchas empresas han hecho reajustes en el volumen de personas empleadas o en el número de personas empleadas y por lo tanto han reducido el número de personas. Pero también hay empresas que han hecho reajustes en sus salarios, ¿no? Y han hablado con sus trabajadores y han llegado a reducciones muy importantes del volumen de trabajadores. O sea, que han llegado a lo mejor a reducciones de los salarios, han llegado a reducciones del 10% de los salarios, el 15%, etcétera, pero han mantenido el nivel de empleo, ¿no? Bueno, yo creo que hay índices realmente que son favorables. Lo que no creo es que la situación se haya resuelto, ¿no? No, ni mucho menos, vamos, eso está claro, vamos. No creo que la situación esté resuelta. Y no sé si para el 2015 va a estar resuelta. Yo creo que tampoco del todo. Una ligera mejora, ¿no? Digo por allá mirar un poco al 2015, señor Ojea. Hombre, mirando al 2015... Vamos a ver, porque la cuestión es que siempre existen riesgos en la economía. Entonces el problema es que pueden aparecer aspectos favorables o situaciones que son favorables para el crecimiento económico, o pueden aparecer situaciones que no están previstas, que crean una situación, suponen un riesgo y que supondrían una detención del crecimiento económico. Ahora mismo tenemos dos factores muy favorables. Uno, que, bueno, gracias a la política del Banco Central Europeo con respecto a la liquidez, también ha supuesto de que pueda depreciarse el euro en relación al dólar. Y por lo tanto, al ser más barato el euro con respecto al dólar, pues podemos incrementar las exportaciones no solo a Estados Unidos, sino también a muchos países en que los intercambios se cotizan en dólares, ¿no? Sí. O sea, aunque tengan moneda local, pero al final los intercambios se cotizan. Muchos países en Latinoamérica y otros lugares del mundo que se cotizan en dólares, ¿no? Entonces, bueno, pues esa depreciación no mucha, pero bueno, una cierta depreciación del euro con respecto al dólar, pues eso va a favorecer a las empresas españolas y por lo tanto decir, vamos a poder exportar en mayor medida, no solamente España, es decir, porque también Europa, es decir, hay mucha gente que cree que España es una cosita aislada, que no tiene nada que ver con el resto del mundo. Estamos ahí, vamos, apartados de Alemania y de Francia. Hombre, no, por dependemos de todos, ¿no? Sí, claro, exacto. Dependemos directamente, dependemos de nuestros vecinos, pero indirectamente dependemos de qué pase en la economía china, qué pase en la economía americana, qué pase en los países emergentes grandes como pueda ser México, como pueda ser Brasil, como pueda ser Turquía o como pueda ser Indonesia y otros países que están entrando en esa área. Y por lo tanto, decir, ahí España ya no es la gente que piense que estamos a mitad del 19, pues está totalmente equivocada, ¿no? Entonces, esta mejora de que el dólar el euro se haya depreciado un poquito, se haya devaluado un poco con respecto al dólar, también va a mejorar a Europa. Y la segunda es la del petróleo, ¿no? La verdad es que puede ser que haya personas que hayan escrito diciendo que era previsible que se produjera una reducción del precio del petróleo como se ha producido, pero yo no lo he leído, o sea, yo lo he visto en lo que dice. Entonces, bueno, la bajada del petróleo es espectacular, es una bajada que va a estar, yo creo, entre los 60 y $65, aunque en algún momento el barril del Brent
aunque en algún momento pues pueda estar en $59, etcétera, pero bueno, yo creo que va a estar ahí. Bien, ahí los estudiosos de este tema ponen de manifiesto que se debe fundamentalmente a la política que hace Arabia Saudita. Arabia Saudita es el principal productor de petróleo del mundo, con diferencias sobre los demás. Uh-huh. Y además, Arabia Saudita tiene una producción de petróleo que le sale muy barato producir petróleo, ¿no? Y por lo tanto, lo que dicen la mayoría de los estudiosos sobre el mundo del mercado del petróleo es que los sauditas están intentando parar muchas inversiones para producir petróleo y para producir gas, porque si esas inversiones salen adelante, pues va a tener muchos más competidores y, en consecuencia, ahora mismo uno de los problemas que hay es que se están parando grandes inversiones para producir petróleo. Es decir, había inversiones, como son el Golfo de México, muy profundas, las inversiones de las arenas en Canadá, que también se están parando, y luego sobre todo Estados Unidos. Estados Unidos, a través del fracking, empezaba a ser autónomo. Uh-huh. Y no solamente era autónomo, sino que no necesitaba importar energía, cuando era uno de los importadores más importantes de petróleo, conjuntamente con China, sino que ha llegado un momento en que la producción del fracking le está produciendo petróleo, sobre todo gas. Y además está siendo más barato y autónomo, ¿no? Y por lo tanto, es decir, va a ser un competidor enorme de todos los países desarrollados, entre otros los europeos, ¿no? Y entonces, pues parece ser que Arabia Saudita pues no quería tener tanta competencia, porque ahora mismo hay muchas prospecciones para producciones petrolíferas, ¿no? Y bueno, pero claro, esto le está causando unos perjuicios gravísimos, sobre todo a algunos países, principalmente a Venezuela, a Rusia y a Irán. Los rusos están en una situación muy difícil, su economía, el rublo se ha depreciado muchísimo, su economía puede crecer negativamente, hay previsiones de que en el 2015 podría crecer menos el 4,5, que es mucho, una bajada, una recesión muy importante. Venezuela, si sigue esta situación, en muy pocos meses está en quiebra, no es solvente, no va a poder devolver la deuda que tiene. El problema de Venezuela, que es un productor importante, es que es un país que da muchas ayudas a los países bolivarianos, es decir, Venezuela. Sí, a todo el círculo. Sí, le da bastantes ayudas, fundamentalmente a Nicaragua, pero también le da a El Salvador, también le da a Guatemala menos, le da a Bolivia, le da a Cuba, le da a toda una serie de países ahí que esos, pues de un momento a otro los venezolanos no le podrán dar las ayudas, con lo cual todos estos países también lo notarán. Y luego está Irán, que también tiene una producción de petróleo que es cara comparativamente con otros, obtener el petróleo a ellos les sale más caro, y eso pues también es un inconveniente. Pero bueno, para Europa en este momento es una gran ventaja, somos importadores, los españoles más, que importamos muchísimo petróleo, esa es una gran ventaja. Y desde 2015, pues tenemos de momento dos aspectos que no habíamos pensado. Uno que viene vía devaluación del euro con respecto al dólar y el otro que viene por la bajada del precio del petróleo. ¿Hay riesgos en la economía española? Pues claro que hay riesgos en la economía española. Desde mi punto, el principal riesgo de la economía española es que nosotros tenemos un endeudamiento mucho mayor del que los ciudadanos creen. Porque las cifras que se dan normalmente no se dan todas conjuntamente y algunas veces en algunas cifras no está recogido todo el endeudamiento. Vamos a ver. Probablemente las economías domésticas están endeudadas en un 70 y tantos % sobre el PIB. Las empresas están endeudadas en un 100 y pico % sobre el PIB. Y las administraciones públicas están al 90 y tantos %, 97, 98. Es decir, estamos aproximadamente en un 300 y pico % de endeudamiento. Y ese es el endeudamiento que tiene la economía española. Pero además, cuando la gente habla de las administraciones públicas, para el cálculo del endeudamiento de las administraciones públicas se utilizan los criterios de Bruselas, ¿no? Los criterios de una contabilidad europea. O sea, es la misma contabilidad la que se aplica a todos los países de la Unión Europea y que aplicamos nosotros. Pero hay más endeudamiento que la gente no sabe. O sea, ahora mismo está el endeudamiento de la Sareb, que es el banco ese que se ha llevado todos los activos malos de las cajas y de otras instituciones financieras. Está el endeudamiento de AENA. Hay toda una serie de endeudamientos que probablemente sea otro 34-40% del PIB. O sea, que no sería el 100, sino sería otro 34 por ahí %.
Está el endeudamiento de las empresas públicas. Y hay gente que pregunta, bueno, pero las empresas públicas ¿a quién obedecen? ¿A quién pertenecen? Pues a las administraciones públicas. Si mañana pasara algo, serían las administraciones públicas las que responderían. Las que responderían. Por lo tanto, el endeudamiento no es del 100%, sino está fácilmente por encima del 140%, ¿no? Pero eso la mayoría de los ciudadanos no lo sabe. Pero además hay otro aspecto del endeudamiento que normalmente no está hombre, lo trabajan los economistas, no un ciudadano normal y corriente, como es lógico. Pero hay lo que se llama la relación entre las inversiones que están hechas en España y las inversiones que tiene hecha España fuera, y por lo tanto es lo que se llama los activos netos, ¿no? Es decir, lo que nosotros debemos menos lo que nos deben. En este supuesto tenemos un endeudamiento del 95% del PIB, que es el más alto del mundo. O sea, nuestra posición neta es la más alta del mundo. En volumen era casi como Estados Unidos, pero claro, es que Estados Unidos es un país en volumen absoluto. Claro, eso no supone para Estados Unidos una gran parte del PIB. Este riesgo significa que mientras crezcamos, no hay problema. Mientras usted crezca y vaya bien y su economía vaya bien, pues la gente sigue confiando en usted. Pero si mañana la economía se para, nos dejan otra vez de prestar. Y cuando nos dejen de prestar, como nosotros no es que estemos endeudados, es que seguimos endeudándonos. O sea, es verdad que la balanza por cuenta corriente ha tenido un salto positivo ahí en el 2013, pero ahora mismo está otra vez en salto negativo. Y eso significa que para gastar lo que gastamos necesitamos ahorro exterior, necesitamos préstamos del exterior. Yo, por lo tanto, le diré que a mí me llama poderosamente la atención que se le siga prestando tan poca atención al déficit público y al aumento de la deuda pública. O sea, la Comunidad Autónoma de Murcia está aumentando la deuda pública de manera muy notable. Muchas veces la Comunidad Autónoma de Murcia dice que su déficit es una cantidad. Pero la Comunidad Autónoma de Murcia está recibiendo ayudas de la Administración Central. Y esas ayudas de la Administración Central van a la cuenta. La Administración Central, yo pido el dinero por ti porque a mí me sale mucho más barato, porque yo lo hago mejor, pero te lo apunto en la cuenta de lo que debes. Claro. Eso es déficit. Es lo mismo. Es decir, si usted me dice que debe 100, su deuda es de 100 y mañana es de 150, no me diga que su déficit es de 30. Le diré que su déficit es de 50, porque usted ha tenido que pedir 50 para satisfacer sus obligaciones. Luego no me quiera usted ocultar los aumentos que se producen, ¿no? Los aumentos de la deuda, diciendo que eso no es déficit porque se lo da directamente a la Administración Central. O sea, la Administración Central será para que usted haga frente a las deudas. Vamos, que resumiendo, el panorama no está claro. Bueno, por eso le digo que hay riesgos. Por eso le digo, yo soy optimista. En este momento soy optimista y creo que vamos a ir a mejor. Hombre, si en el 2015 fuéramos capaces de crecer al 2,4, por ahí como se dice, bueno, la economía española habría dado un salto importante. Luego, además, eso tendría mucho mérito porque Europa está creciendo muy poco. Y nuestros socios principales son con los que más intercambiamos productos, son los alemanes y los franceses, y luego también son los ingleses y los portugueses, ¿no? Es verdad que la economía del Reino Unido está creciendo notablemente por encima de lo que es Europa, pero la economía alemana y la economía francesa va a crecer el año que viene muy por debajo de España. Luego, si España creciera a esa tasa del 2,4 y los demás no van a llegar al 1, aproximadamente pueden estar por ahí, 1,2, supondría que lo que se está haciendo en España tiene mucho valor. Tiene mucho valor porque estamos creciendo cuando nuestros principales socios comerciales, quita Inglaterra, no están creciendo, ¿no? Pero, como le digo, los riesgos existen. Entonces, como ya sabe, pues los economistas hacemos vaticinios que luego no se cumplen, pero explicamos muy bien por qué no se han cumplido. Pues el señor Enrique Egea lo ha explicado, vamos, pormenorizadamente, y nos quedamos con ese mensaje de cierto optimismo, pero con peros, nunca mejor dicho, ¿eh? Muchas gracias como director general de Nice Business School por estar con nosotros y director gerente de la Fundación Universidad de Empresa de la Región de Murcia y aparte director ejecutivo de MBA, porque siempre que lo vimos es un pozo de sabiduría. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? Muchas gracias a ustedes.